Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la querida audiencia que nos acompaña el día de hoy en un programa más de Monter Presenta en nuestro portal, ahí me escuchan, ¿verdad? Su portal Yo- Argel Noticias México. Hoy tengo el gusto de recibir, como siempre, a un querido amigo desde hace años. No importa que seamos de diferentes filiaciones y creencias, yo le tengo aprecio y creo que él, pues más o menos me toma en cuenta. no, sí te aprecio, aunque estés tan equivocado, pero no importa, eres un buen hombre. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Oye, Waldo, pues iniciamos el año con muchas inquietudes, tanto a nivel aquí local como a nivel nacional, internacional, ni se diga. No sé qué esté pasando allá en otros planetas, pero aquí ya sé lo que está pasando. Está muy movido el mundo, Está hay muy tiempos movido. locos. Entonces, yo tengo fundamentalmente tres temas, pero me voy a focalizar en dos. El primero, mi querido Waldo, he observado en mis recorridos que tengo por la ciudad una gran cantidad de mantas a favor tuyo y publicaciones por ejemplo, vi unas por allá por San Nicolás y por Escobedo en una manta en casas que dicen Waldo Claudia, te apoyamos. ¿Andas en campaña, pre-campaña o qué hay? Platícame. No, fíjate que incluso yo presenté en diciembre ya un deslinde con el tema de las bardas, ¿no? Que está ahí. Nuestro movimiento es un movimiento vivo, Raúl, ¿no? Aquí donde estamos teniendo nuestra conferencia. En este teléfono que es donde tú me llamas, tengo más de 57,000 contactos. Todas las personas tienen mi WhatsApp, todas las personas tienen contacto conmigo. Yo trato todos los días de estar en contacto con la gente. Entonces, soy un político presente con los ciudadanos, es mi trabajo. A la gente le sorprende cuando me llama por teléfono y les contesto yo. No, lamentablemente no les puedo resolver todo, pero al final del día, de eso se trata un poco de estar en contacto. Entonces, pues en Morena siempre se ha acostumbrado que la gente ahí se organice y haga estas manifestaciones, estas movilizaciones ahí. Y pues está también muy adelantado a los procesos electorales, ¿verdad? Ya viste ahí la guerra sucia. Yo soy responsable de todo lo que pasa en el estado, en algunos portales de Facebook y eso, ¿no? Entonces, pues es parte del proceso. Yo soy una persona muy respetuoso de todos los participantes de los demás partidos políticos. Hace unos días hice un señalamiento ahí, pues de que van y nos hacen una protesta, unos muchachos que se presentan como apolíticos, pero pues que tienen filiación panista, ¿no? Entonces, vaya, yo creo que lo importante es que la gente cuando llegue el momento del proceso electoral defina lo que electoralmente le convenga. Yo estoy muy contento porque va a haber una coalición, Morena Verde PT, que siempre ha habido, ¿no? Bueno, incluso otra de las tesis es esa, ¿no? De que yo estoy en el verde y no soy de Morena cuando estoy en el verde por una instrucción de mi dirigencia nacional de Morena cuando se dio el proceso ahí se me fue, de las campañas. Yo gano la encuesta y me mandan al verde y el acuerdo era que me iba a quedar en la bancada del verde. Y el verde es un partido espectacular, como también originalmente me iba a quedar en el PT, porque en el primer acuerdo es que me iba a quedar en el PT. Entonces yo siempre he sido muy institucional con el movimiento. Y bueno, pues estamos viviendo tiempos adelantados de todo mundo, ¿no? Al final de cuentas, todo mundo andan acelerados, hay mucha crítica. Creo que es bueno que las y los ciudadanos, aunque nos estén madreando ahí en redes sociales, pues participen. Lo que es malo es cuando a veces pues simplemente son bots y pues campañitas que se hacen al respecto. Claro. Oye, Waldo, yo entiendo que nuestra idiosincrasia me refiero yo a la ciudadanía, eh, este tipo de actividades, y no solamente es exclusivo ¿cómo se llama? Eh, participar en este rollo, ¿verdad?
sino de que realmente la gente vaya cobrando conciencia de ello. Eso yo lo entiendo, me queda muy claro. Y es lo mismo en el PAN, y es lo mismo en el PRI, y en el MC, y a donde vayas, y en cualquier estado ¿cómo se llama? Fíjate, ya ahí difiero, porque yo creo que de No, los ya sé pocos... lo que... Déjame terminar. Ok. Déjame terminar. Yo sé que la oposición no existe, y estoy de acuerdo contigo. No, yo no he dicho eso, Bueno, espérate. pero yo sí No lo pongas, dije. Pero, no pero, pongas espérame, pero yo palabras sí en lo mi digo. boca. Pero yo No, sí no, lo yo no digo. digo. Yo sí lo digo. Y ahorita también ya hay mucha actividad en MC, aquí en Nuevo León. Y te vas a Jalisco y también hay mucha actividad del MC en ese estado, ¿verdad? Posiblemente el PRI y el PAN estén más apagados, pero cuando traían poder, hacían precampañas o hacían presencia de esta naturaleza. Vuelvo a repetir, es algo de nuestra idiosincrasia mexicana, ¿ok? Muy bien. Aquí el tema es, y te lo voy a decir directo, el tema es que cuando toma el poder Morena en el 18, se manifestó, inclusive yo te lo escuché a ti también, que decían ustedes, nosotros no somos iguales. Y caray, pues se está repitiendo la misma historia en este capítulo. Pero, ¿cuál es la misma historia? Andar publicitándose, andar como ese tipo de, ¿cómo se llama?, de bardas y de lonas, A ver, cuando las criticamos antes del va- 18. por eso, pero me regreso a lo que ya te contesté. O sea, yo presenté un deslinde inmediatamente cuando aparecieron las primeras. Yo he sido víctima de guerra sucia prácticamente desde que gané el Senado. ¿Cuándo habías visto tú en Nuevo León que aparecieran más de 100 lonas en pasos a desnivel llamándole traidor a un senador por votar algo? No, pues claro que pocas veces, la verdad. No, 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 nunca lo habías visto, Raúl. No me digas que pocas veces, nunca. Entonces, yo he no, sido, yo, yo levanto soy de mano, los... perdón. Cuando yo fui dirigente del PAN en el 94, también aparecieron mantas de que yo había sido un traidor porque había negociado el triunfo de Jesús Hinojosa allá en México. O sea, eso es la política natural, hombre. Bueno, entonces yo no recordaba tu caso, ¿no? Pero el asunto es que probablemente soy de los pocos outsiders que quedan en la política. Me explico. Yo no, yo llego a la política por accidente, ¿no? Incluso creo que si en este proceso electoral no participo, también ya se acabó mi condición de outsider, ¿no? Entonces el asunto aquí es, eh, yo, cuando pasa esto, me explico, empezamos a normalizar ciertas cosas que no son adecuadas o no son correctas. Yo estoy de acuerdo en que haya debate, pero yo te pregunto Claro, a ti, ¿por qué no armas un programa de debate entre varios políticos locales? Porque la mayoría no quiere participar. ¿O afirmativo, miento? Entonces el asunto es ese. Yo siempre he estado de cara abierto a los ciudadanos, en afirmativo. participación directa con los ciudadanos, pero sí tienes que reconocer algo. Somos de los pocos partidos que nuestras bases son vivas. O sea, ayer estuve de gira en China, en un evento donde llegaron más de 350 personas. Me explico, ¿no? Y que llegan a convivir, nosotros llegamos sin escoltas. Entonces, si hay un asunto que nuestro movimiento está vivo y está vigente y ha sido parte desde mucho tiempo de las personas activarse. Mira, hay una militante que es fundadora de Morena, y yo la aprecio mucho, la reconozco mucho, me parece una mujer íntegra, eh, que se llama Elizabeth Barrón. Ella tiene un tendedero que lo lleva a las protestas y en ese tendedero ha puesto en su momento cuando los impuestos prediales o cuando ha habido votaciones que en opinión de ella lastiman al ciudadano. Hace poquito traía ese tendedero con el tema del asunto de la posible incursión militar de los Estados Unidos, etcétera. Entonces, somos un movimiento vivo, ¿no? Yo no puedo juzgar lo que pasa en el PRI, en el PAN, etcétera, pero yo sí lo que veo es que somos de los pocos partidos que todavía movilizamos a la población sin la necesidad de la música, del concierto, etcétera,
Más que nada es esa parte. Igual a veces también pues se hacen las verbenas populares, pero entonces somos un movimiento vivo. ¿Por qué? Porque es un movimiento que se hizo en la resistencia, Raúl. No, no teníamos nosotros durante mucho tiempo acceso a los medios de comunicación, ¿no? Y entonces al Estoy final, oyendo, oye, estoy escuchando lo que decía Monter, lo que decía Canales, lo que decía Cloutier hace 30, 40 años. pues porque finalmente Morena es el proyecto político que siguió al del Así PAN. es, El PAN por llegó eso al te poder y digo, la es un historia se proyecto está que es, repitiendo. pues porque es que no puede haber otra historia. Lamentablemente las inercias del poder son así. A veces cuando estás en el poder, los demás no tienen participación, pero más en Nuevo León la izquierda ha batallado mucho. Entonces, estamos muy acostumbrados a movilizarnos nosotros. ¿Sabes cuántas canciones me han mandado en los últimos 6 meses? Pues no Cerca sé, de pero 12, oye, yo 12, escuché, 12. yo he escuchado canciones que me han mandado tuyas, si mal no me acuerdo, 5, 6 o 7, ¿eh? Sí, y me las mandan los ciudadanos y lo único que hacemos es, oye, pues fírmame los derechos por el que lo voy a subir a Facebook y les damos el crédito a ello. Es parte de un movimiento vivo que está dándose así, como hay compañeras y compañeros que son simpatizantes de otros compañeros del partido y de otros partidos. Es parte del juego de la democracia. Muy bien. Entonces, podríamos estar de acuerdo que esa es la idiosincrasia de nuestra ciudadanía que quiere participar en un movimiento como es el caso de Morena, aquí en Nuevo León, porque hay ese activismo natural, ¿verdad? Sí, es correcto. Como Y lo fue como hace, también como lo fue hace 30, 40 años el PAN en contra pues del... yo me acuerdo, fíjate, yo estaba muy chiquillo, no es que sea mucho más joven que tú, pero sí soy un poco más joven, que pasaba por mi casa, yo vivía en el fraccionamiento Bernardo Reyes, y la primera vez que vi política como tal, así política, pasó Chema Elizondo con unas banderas, ¿no? Iban caminando enfrente de mi casa, y me acuerdo mucho de el que fue dirigente del PRD, Aníbal Garza, no sé si lo conozcas. Claro, claro, Bueno, Aníbal iba caminando junto con Chema. En aquel tiempo Aníbal estaba en el en el PAN PAN, o sí. era simpatizante de Chema. Y yo me acuerdo que fue el primer contacto. Entonces, siempre se ha movilizado. Lo que pasa es que a veces, ahora con las redes sociales y con los medios de comunicación, y aparte, pues tú eres un medio de comunicación, o sea, ya afortunadamente no requieres de una gran infraestructura para montar un medio, requieres talento, pero Así ya es. no la gran infraestructura de 1,000 empleados, etcétera. Entonces, de repente perdemos el contacto con el piso, con la base, con el suelo, y eso es algo que sí es muy importante. Y creo que, no sé, yo no puedo hablarte de otros partidos, pero en Morena está muy vivo. Todos los domingos, yo tengo 4 años, Raúl, aproximadamente, que no tengo un domingo de descanso, porque todos los domingos en Morena tenemos actividad. Y ahí te va, juicio a expresidentes, teníamos asambleas informativas para eso. Revocación de mandato, tuvimos asambleas informativas para eso. La reforma energética del presidente Andrés Manuel, tuvimos asambleas para eso. La reforma política que no pasó, ¿te acuerdas que hubo una reforma política? Que por cierto, en esa reforma política se planteaban los criterios de sobrerepresentación que después se quejan porque no quitaron ese criterio cuando se planteaba quitar el criterio. Bueno, también trabajamos ahí. Este año que estuvimos trabajando, estuvimos prácticamente todos los domingos en la instalación de comités seccionales de Morena. ¿Qué es un comité seccional? Se vota por un presidente y un secretario y más o menos promedio. No significa que todas las asambleas hayan sido así, pero a mí lo que me tocó promedio van entre 40 y 50 personas ahí. Me tocaron asambleas de 100 gentes y me tocaron asambleas de 15, pero todos los domingos estuvimos en comités Sí. seccionales. Entonces, somos un partido que está muy vivo. Mira, el mantra de la 4T es no robar, no mentir, no traicionar. Las letras chiquitas es no descansar, no domingo, no vacacionar. Entonces, así estamos, digo, lo digo en Oye, broma, ¿no? te creo más las últimas que las primeras. Pero bueno, Ah, pero bueno, bueno, pues. no vamos a entrar en ese tema que no vale la pena. Oye, Waldo, en vista de que ya hubo esta confirmación de que van en alianza PT Verde y Morena,
surgió luego aquí en Nuevo León la noticia de que pues van a participar una serie de candidatos, precandidatos de estos partidos, incluyendo tu nombre. Toda esta actividad, por supuesto, va encaminada a que esto concluya en alguna decisión de Morena para que se elija el candidato a la gobernatura de Nuevo León, que lo más probable, según entendí, lo escuché yo por la dirigencia inclusive por Luisa Alcalde y creo que también Anabel, que va a ser por encuesta de nuevo. ¿Es Sí, correcto? bueno, no sé en este momento qué vaya a ser, pero siempre se ha dicho desde que pasó el proceso anterior que va a ser la encuesta. La encuesta es lo que mide, casi todos los procesos de la coalición son por encuesta. Entonces, Que déjame te cuento, y ahí viene lo interesante. Yo gano la encuesta para el Senado, pero en el acomodo me siglan verde. me acuerdo, me ¿Me acuerdo. explico? Inclusive lo Entonces, platicamos tú y yo. Me sí, entonces acuerdo. por eso lo que yo entiendo es que el método va a ser la encuesta y creo que es el método más sano para todos y para todas. Muy bien. Esto está ligado, por supuesto, mi querido Waldo, no exactamente, pero está ligado a lo que sería la reforma electoral. Mm, Eh, ¿qué va a pasar? Porque hoy en la mañana la presidenta Sheinbaum dijo que se pospone 15 días más la presentación del documento final, iniciativa. la iniciativa. Es que como tal, no ha habido iniciativa, hubo, me imagino que Por alguna eso dije conversación. documento, es un Sí, sí, sí. documento, ¿verdad? No, pero es que se armó una polémica dos semanas atrás con el tema de la reforma, pero como tal no había iniciativa. Entonces, entiendo que hay una mesa de negociación. Yo no estoy ahorita participando en esas. Yo llego al Senado el domingo. El domingo ya regresamos Judith y yo al Senado de la República. Estamos en receso y ya nos tocará participar. No sé a ciencia cierta qué vaya a pasar hasta no ver el documento, si quieren quitar pluris, si van a poner, si gastan los partidos, etcétera. Pero yo creo que hay que legislar en algo, Raúl, que se vuelve muy, muy importante y que nadie lo ha mencionado. Es necesitamos legislar respecto a la inteligencia artificial, las fake news y los portales falsos de noticias, porque eso creo que sí van a desequilibrar el proceso electoral. Hace unos días yo mencionaba de un video que salió de un portal español, de la derecha española, en México, donde tú veías un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas mexicanas y las fuerzas norteamericanas en la frontera. Es un video de inteligencia artificial y te quedabas tú, oye, ya, ¿qué es eso? O sea, era muy, 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 parecía muy cierto, vaya, se veía muy fidedigno. Entonces, creo que en la campaña necesitaríamos regular esa parte, porque también se distorsiona la democracia cuando alguien tiene acceso a una tecnología que otro no y que con esa tecnología se haga daño. Entonces, creo que es algo que se tendría que poner en la mesa. Lo demás, pues habrá que ver qué deciden los partidos. Todo el mundo siempre ha dicho que quiere quitar las pluris. Ahora que las quieren quitar y se atenta contra la democracia, yo creo que se tendrían que buscar fórmulas de competencia más justas. Yo haré mi opinión cuando llegue el dictamen, pero al final de cuentas, sí la reforma política está ligada, al menos en el caso de Morena, Verde, PT, pues al asunto de las coaliciones. Entonces yo entiendo que van a sacar un gran acuerdo donde van a estar de acuerdo los tres partidos y eso va a permitir que transite la coalición, porque nos necesitamos los tres partidos, Raúl, para Me ser queda competitivos claro, en el país. me queda claro. Waldo, creo que también deberían de legislar, y se lo he comentado a varios diputados y senadores de todos los partidos políticos, en el financiamiento o la injerencia del crimen organizado. Claro, bueno, eso ya está de alguna manera Pero, técnicamente. pero está sin dientes, mi querido Waldo. ¿Sabes qué? Creo que es lo que sí se pone mi experiencia previa, ¿no? Haces una chequera, la chequera está el dinero de los gastos de campaña, llevas una contabilidad, todo eso. O sea, eso sí está.
En la parte habría que meter algunos candados. Ahorita en este momento no se me ocurre alguno, Raúl, para ser franco, pero habría que meter algunos candados para el tema de que no haya dinero sucio en las campañas Ese es y el tema. esos compromisos, ¿no? Pero técnicamente sí está legislado. El asunto es que a lo mejor hay que meterle más candados y que las penas pues sean un poco más severas. Acuérdate cuando ganó Samuel García, que lo estaban acusando por rebase. Él no era dinero sucio, aclaro, nomás, pero por el rebase de topes de campaña, Sí. ¿no? Entonces, la ley te dice que si es cierto un porcentaje el rebase, pues no afecta, entonces nomás es una multa, etcétera. Pues aquí en este caso, pues sería por ejemplo, si hubiera dinero del narcotráfico, etcétera, pues la huella del dinero, yo creo que tendrías que tener las aportaciones a prueba de balas y en una lista que de inmediato un área de inteligencia de la nación te conteste si quien está aportando ese dinero es un delincuente o no, porque también luego, pues tú no sabes quién te está dando, digo, conoce a la persona, pero no conoce sus finanzas, entonces debe haber algún sistema de alertas temprano, se me ocurre a mí, donde llegue toda la información de las aportaciones y un área de fiscalización del INE tenga un convenio con la UIF y la UIF te pueda decir, aquí hay dinero sucio. Yo creo que con la tecnología actual sí se pueden poner esos candados, Sí, definitivamente. Y con la sí, voluntad del Poder Ejecutivo, y bien lo dices tú, la UIF, e inclusive tendría que ser el Departamento de Fiscalización del INE, que puede tener una red perfectamente bien instalada para detectar este tipo de cosas. Por es último, mi correcto. querido Waldo, antes de que te me vayas, en primer lugar te deseo que ganen los Patriotas, ¿eh? Yo no soy muy, La, yo no soy muy aficionado al fútbol americano, pero es un equipo que siempre me ha llamado la atención. Cierro paréntesis. Waldo, pero lo mencioné porque tú has sido responsable en el Senado de la comisión de la negociación del TEMEC, el cual prácticamente concluye en junio de este año. En este momento ya pasó toda el proceso de revisión técnica, como tú nos explicabas en una entrevista que te hice el año pasado. Y ahora entra la negociación fina, la negociación, así le llamo yo, que es la política, ¿verdad? Eh, este, con todos estos arrebatos de Trump, con todas estas amenazas que siempre hace este señor y que es impredecible, el cual yo debo reconocer que la presidenta Sheinbaum lo ha manejado en forma muy inteligente, muy talentosa, con muchos esfuerzos y me imagino que con muchos prudencia y sacrificios inclusive, no tengo ni la menor duda. Pero yo ya investigué, y creo que tú me dijiste alguna vez que el proceso para que no pase el TEMEC no es decir no, sino es todo un proceso que requiere tiempo y que requiere espacio y negociaciones. Es decir, el próximo junio, es 1 de junio, ¿verdad? Cuando se queda ya creo que es si mal no recuerdo, es el 23 de junio, por ahí, pero es en junio, es es en en junio. junio, ¿verdad? Bueno, muy bien. En caso que se aprueba por 6 años más, ¿verdad? Y sujeto a una serie de revisiones y todo el rollo. Muy bien. Si no se llegara a aprobar, hay un plazo determinado para continuar con las negociaciones, pero seguiría vigente. ¿Es correcto? Sí, de hecho, para salirse del TEMEC hay un plazo de varios años para que se acabara el TEMEC, ¿no? Son O sea, 3 años, son 3, no es- y hay son 3 años en principio, y si no llegan a conclusiones, serán otros 3 años más. puede llegar hasta 10 años, incluso todo el proceso, ¿no? Con las Entonces, a lo prórrogas. mejor ya ni siquiera está Trump, ¿verdad? Sí, pero el problema no es, en mi opinión, bueno, en mi opinión no, y en la de todo mundo, lo que voy a decir tiene toda la lógica, no es el TEMEC. El problema es que el presidente Trump ha estado utilizando herramientas arancelarias contra el mundo, ¿no? Y aunque cuando te ponen aranceles a México se te está violando el TEMEC, esa es la verdad, ¿no? Que el acero y el aluminio es un problema. Estuvimos
casi a punto de ya solucionarlo en diciembre. Lamentablemente se atravesó el tema de Venezuela y volvió a cambiar la agenda en los Estados Unidos, pero bueno, ahí va en ese asunto. El asunto es que necesitamos generarle condiciones de certidumbre, aunque no se las vamos a generar al 100 cuando pase la revisión, que en mi opinión la revisión va a ser muy difícil, pero va a pasar bien para los tres países. Pero el problema es que el presidente Trump siempre va a generar incertidumbre, pero ya con la revisión tendríamos reglas más claras para todos que nos permitieran invertir. Si los empresarios en Estados Unidos, en México y en Canadá tienen preocupaciones para la inversión derivado de lo que está pasando, ¿no? Ok, muy bien. Oye, Waldo, quisiera aprovechar tu presencia y estos minutos con lo siguiente. La semana pasada estuve en una conferencia con la Cámara Americana The American Chamber of Commerce, que tú has estado ahí. Sí, claro, son muy buenos amigos. Es una institución muy seria. Yo no sabía, fíjate, para que la audiencia se entere, la American Chamber of Commerce se fundó en 1917. Sí. O sea, tiene más de 100 años aquí en México. Yo tampoco sabía, fíjate, y qué día emblemático el día que se fundó, por cierto. Sí, o sea, es una institución muy seria de relaciones entre los dos países. Entonces, ellos comentaban que el crecimiento del país todavía se ve con grandes obstáculos debido fundamentalmente a la incertidumbre que ha provocado la reforma al Poder Judicial, la reforma a la ley de amparo, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos expresan esta inquietud y ponen una serie de premisas, entre las cuales voy a mencionar nada más dos. Perdón, me agarró la gripa. La conformación de la Suprema Corte de Justicia en la actualidad, y lo hemos visto recientemente, ha incrementado esa incertidumbre. ¿Tú qué opinas? Que es bien interesante porque en mi opinión, es una discusión más de México que de Estados Unidos. Yo en Estados Unidos, cuando he estado hablando con ellos, un día le pregunté a un senador, y nunca me han preguntado ustedes de la reforma al Poder Judicial, y yo traigo aquí mi batería de información de por qué la reforma y nunca me han preguntado, y ellos lo que te decían, pues es que nuestro sistema judicial en México generaba mucha impunidad, que este cambio que están haciendo no lo ven que sea más que un asunto marginal. Habrá que ver si va a funcionar o no. Yo espero que funcione. Fue un gran esfuerzo el que se hizo para esto, ¿no? Pero no era ahí. A ellos les afectaba más. Estoy hablando a nivel macro, ¿eh? Gobierno, cámaras manufactureras norteamericanas y clase política norteamericana. Les interesaban más o les preocupaban más las barreras no arancelarias, por ejemplo, en el tema de energía. Ellos decían que no estábamos dejando jugar, que aunque estaba en el TEMEC establecido los mecanismos, no los estábamos dejando participar en energía. La presidenta Claudia Sheinbaum, por eso, incluso de sus primeras iniciativas fue modificar la ley energética del país. Ya se estableció un 54-46. Es donde yo veía más el atorón. Yo esta discusión, es más, te voy a ver si te lo pueden mandar un clip en Harvard, perdón, en la Embajada de México en Washington, creo que fue ahí, donde uno de los especialistas que está allá dice, pues la verdad es que nosotros pensábamos que la reforma, y no es la reforma, lo que está sucediendo es el cambio geopolítico del presidente Trump, y la reforma del Poder Judicial pasó a un plano secundario. Entonces creo que es una discusión mucho más local la que está sucediendo aquí, independiente. Hay empresarios mexicanos que a lo mejor se sienten que no quieren invertir, pero es mucho más local, y yo nunca le he visto en las mesas de discusión. Lo que sí he visto es el tema ¿te acuerdas cuando el presidente Trump hace unos 5 meses habló de las barreras no arancelarias? Sí, claro. Particularmente se refería a dos cosas conforme a lo que yo interpreté y lo que estuve viendo con economía. A un tema de propiedad intelectual, que por eso incluso ya votamos una ley de propiedad intelectual, y a un tema de energía, que ya se había votado las leyes en constitucional, y luego ya venían la ley en lo general, que ya se votó. Entonces, en lo que a mí me ha tocado, esa es la discusión más permanente y más presente que yo veo.
Habría que ver si la American Chamber se refería a los empresarios mexicanos que están en la American Chamber o a la parte de norteamericana, ¿no? El concreto de ellos lo que mencionaban eran no tanto al tema de impunidad, porque aceptan ellos que con el anterior sistema de la Suprema Corte de Justicia también lo había. No, ese tema lo tienen, vamos a decir, palomeado o entendido. No, hablaban de la inexperiencia de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Pues es que mira, hay un panel de controversias justamente para los usuarios del TEMEC y en ese panel, aunque no te puedes meter en la vida del Poder Judicial, si hay un panel de atención de cada gobierno para lo que está pasando con el tema de la inversión. Lo de la inexperiencia, bueno, siempre va a ser subjetivo porque los criterios que se pusieron para las personas que quedaron en estos puestos eran los criterios que ya estaban en la ley, solamente le metieron un par de cajones más, pero era el mismo criterio que antes, ser ciudadano mexicano, no tener antecedentes penales, tener determinados años de experiencia, y aquí le pusieron un asunto de una calificación que se armó mucha polémica, porque se le puso una calificación mínima, antes no había calificación mínima, incluso yo no puedo hablar por México, pero en el caso de Nuevo León, pues más o menos el 65% de las personas que quedaron en los puestos eran secretarios o exsecretarios del Poder Judicial, tenían una experiencia dentro del Poder Judicial y ellos nunca hubieran tenido la oportunidad de ser magistrados o jueces bajo el sistema anterior. Entonces, en el caso concreto de Nuevo León, no tengo la estadística del resto del país, pues yo me metí a verlo a Nuevo León. Entonces, pues habrá que ver. Creo que lo único que va a tranquilizar, a confirmar una visión o a descartar una visión, son los resultados que empiece a entregar el Poder Judicial lo antes posible, que haya certidumbre. No es un solo caso, porque muchas No, no, personas no, asocian, claro que bueno, no. Digo, tiene que ser un no, no, volumen, ¿verdad? y lo digo por el caso concreto, no voy a decir el nombre, pero un gran empresario que va a pagar impuestos, o sea, tampoco Claro. eso no resuelve de fondo la necesidad de la gente de justicia, ¿no? Entonces creo que habrá que irlo midiendo, pero creo que hasta el momento no se ha generado ni una debacle, pero tampoco estamos en condiciones de decir, ha cambiado todo radicalmente. Creo que hay que darles un proceso para una cosa u otra. Muy bien. Te mando un abrazo, mi querido Waldo. Te deseo que te vaya muy bien, que este periodo que inicia el próximo domingo 1 de febrero sea a favor de nuestro país, fundamentalmente, y que logremos tender y fortalecer los puentes de comunicación que actualmente, pues esos puentes están muy endebles y ojalá tú con tu habilidad puedas empezar a reconstruirlos o a fortalecerlos. No, vas a ver, mira, siempre hay, la política es pasión, siempre hay polarización, siempre hay eso, pero yo estoy seguro que todas las personas de todos los partidos políticos se levantan pensando en construir cosas positivas, entonces hay que hacerlo bien. Y con Estados Unidos, la realidad es que vamos muy bien. O sea, conforme ha estado el escenario global y mundial, vamos muy bien, entonces hay que ser pacientes y prudentes, ¿no? Oye, y máxime ayer con la plática que tuvieron Sheinbaum y Trump, que esa en realidad yo desconozco el contenido porque tú también. Ahí conocemos la superficie y a lo mejor ni siquiera la superficie de lo que pasó, pero el mensaje de Trump en sus redes sociales, pues fue un mensaje demasiado meloso, demasiado para su estilo, para el estilo de Trump. Y eso provocó mucha tranquilidad y bienestar en el país. Pues mira, lo que pasa es que la presidenta ha sido muy sabia en ese proceso. Entonces, y el presidente Trump, pues dentro de los escarceos que ha habido, sí ha reconocido cosas que no habían reconocido otros presidentes. El problema que tienen ellos allá con el tema de las drogas también ya lo reconoció. Pero también, aunque es ríspido y duro, también ha reconocido que México le está ayudando, ¿no? Yo creo que sabes qué fue, es una opinión subjetiva, la comparto contigo y con la audiencia, es que Melania estaba ahí junto a él. Sí, estaba la esposa del presidente. ¿Eh? No, ¿sabes qué creo que fue? Mira, te voy a decir, en mi opinión, yo no estuve en la conversación,
tengo información que no puedo decir, no me compete a mí decirlo, pero te voy a decir qué creo que fue el gran diferenciador de la reunión de ayer y muchas otras. Pues Omar lo ha hecho muy bien, Marcelo también, el canciller. Fue que la presidenta muy hábilmente y muy inteligentemente no fue a Davos. Entonces no puso a México en condiciones de predicamento. No. ¿Por qué no puso a México en condiciones de predicamento? Porque cuando el presidente Trump, la presidenta lo olfateó muy bien. Cuando llega el presidente a Davos, forma su propia ONU, Así es. hace una carta ahí con 20 países, etcétera. Y eso entonces te iba a poner en una situación muy parecida a la que tuvo Vicente Fox cuando la guerra de Irak, de que si voto contigo mal y si no voto contigo mal. Entonces la presidenta muy hábilmente mandó a Altagracia, que lo hizo muy bien, incluso hay un video ahí donde le reconocen el trabajo en México. Entonces sacó a México de este conflicto, de este conflicto que no es de México, es un conflicto geopolítico, y le permitió a la presidenta entonces que el presidente Trump viera que tiene en México un aliado confiable. No se metió en la dinámica. El primer ministro de Canadá, pues ya lo viste, sacó un gran discurso. O sea, ¿quién puede decir que fue un discurso moralmente bien sustentado? Fue un gran discurso, pero que afecta o va en contra de los intereses de Canadá. Entonces creo que la presidenta De Estados Unidos. con Estados Unidos, sí, la Así es. presidenta lo ha hecho muy bien y la verdad hay que reconocer eso. Es un tema que algún día podremos platicar más ampliamente, pero lo importante para mí es que ayer el mensaje de Trump crea un ambiente positivo en la relación México-Estados Unidos y sobre todo con la presidenta Claudia. Ese para mí, Exactamente. lo demás puede haber especulaciones, lo que tú quieras. Vamos a ver que ojalá se concreten algo. Te mando un abrazo, mi querido Waldo, y te repito, Abrazo, amigo. éxito para el próximo periodo. Hasta Dios luego. te bendiga a ti y a toda tu familia. Igualmente. Gracias.